Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta semana de África en la UNAM. Es un orgullo para mí estar aquí, pues representando a una entidad que estuvo en África durante 5 años, la UNAM en Sudáfrica, que bueno, desafortunadamente ya no contamos con ella, pero es un placer continuar las colaboraciones incluso después de su cierre. Mi nombre es Arturo Mendoza y bueno, voy a moderar este primer panel que se llama Identidades, Representaciones Culturales y Violencia en África. Le cedo la palabra en primer lugar a Nancy García, quien va a presentar el tema La violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos, territorios de las mujeres en Congo. Y si me permiten, voy a leer brevemente su semblanza. Nancy García es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente cursa el máster en Género e Igualdad en la Universidad Pablo de Olavide, España. Sus principales líneas de investigación se centran en la violencia contra las mujeres en contextos de conflicto armado, los medios de comunicación y los procesos migratorios, abordados desde una perspectiva feminista decolonial. Ha publicado 2 capítulos del libro, el primero titulado Las mujeres negras de la libertad, supervivientes de desplazamiento interno forzado, la respuesta institucional y alternativas para una seguridad social digna. Analiza las violencias estructurales que enfrentan mujeres afrodescendientes por el desplazamiento interno forzado en Colombia. El segundo capítulo, Calles vacías, rostros ocultos y mujeres acosadas. En este examina la violencia urbana contra las mujeres durante la pandemia de COVID-19 en contextos urbanos en Ciudad de México. Su tesis de licenciatura, La violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos, territorios de las mujeres en Congo, fue galardonada con el primer lugar del Premio Nacional de Tesis de Licenciatura 2023, otorgado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Además, ha sido becaria del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, donde investigó la intersección entre género y migración. Asimismo, trabajó en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en el área de cooperación internacional y colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, donde se enfocó en el análisis de la violencia política contra las mujeres. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Nancy, y te cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Yo voy a presentar lo que fue mi tema de tesis de licenciatura, la violencia sexual contra los cuerpos, territorios, contra las mujeres en Congo. Comparto pantalla para establecer la... Ok, perfecto. Pues esta es una tesis que tiene el objetivo de visibilizar e historizar la violencia sexual contra las mujeres en República Democrática del Congo. Y en primer lugar, tenemos que eh, yo veo este mapa, lo veo cuando empiezo a hacer mi inicio de tesis y veo que la violencia sexual está concentrada en los territorios del sur global. A mí me interesaba la región de África, entonces me voy a revisar bibliografía, a ver qué encuentro. Encuentro a una autora que es como el parteaguas, Ifeoma Mandiume, que es una autora nigeriana, y ella nos habla de que la violencia sexual y las violencias contra las mujeres en África se han tratado de una forma en la que se intenta barbarizar a las poblaciones africanas. Entonces, yo tratando de hacer otra relectura de ese tipo de violencia, me adentro a investigar la violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos territorios en Congo. Lo que hago va a ser que eh, lo que propongo es por qué, mi pregunta guía es por qué ha sido redituable la violencia sexual contra las mujeres en Congo, y tengo una hipótesis un poco larga. Bueno, en sí la tesis es una tesis larga, como de 250 cuartillas, y lo que explico es que la violencia sexual contra las mujeres en Congo ha sido redituable desde la fase de la colonización hasta la fase actual bajo el capitalismo neoliberal, y que esta permite frenar las resistencias que producen las mujeres al denunciar y luchar por espacios libres de extracción de sus territorios como de sus cuerpos, donde el desplazamiento, la desmovilización y eventualmente lo que es la disposición tanto de territorios como de cuerpos
cuerpos se vuelven procesos complementarios que son más fáciles de ejecutar mediante la violencia sexual. Entonces, el objetivo es visibilizar ese tipo de violencia, como ha sido un eje fundacional a lo largo de la ocupación de Congo, pero también historizar el tipo de violencia contra el colectivo de las mujeres por parte del colectivo masculino blanco supremacista. Entonces, en eso vamos ahondando, porque yo quería hacer otra relectura, porque había entendido justamente que lo que se trataba de violencia sexual contra las mujeres se veía como un coste colateral, botín de guerra, y no, yo justamente quería encontrar ese nexo, encontrar una forma de entender cómo ese tipo de violencia se liga al extractivismo, tanto de cuerpos como de territorios. Y aquí son 4 capítulos los que yo presento. El primer capítulo es como la estructura, el esqueleto teórico de por qué debemos entender este tipo de violencia como un arma de guerra. Y aquí me apoyo también de conceptos latinoamericanos, que es como el de territorio cuerpo-tierra, de Lorena Kaplan, desde los feminismos comunitarios, donde vemos que este tipo de violencia es contra el territorio cuerpo-tierra porque es sostenido principalmente por las mujeres. De manera histórica y no esencialista, las mujeres han creado resistencia para poder mantener el territorio cuerpo-tierra. Y pues en este momento, se utiliza al cuerpo de las mujeres como una zona estratégica porque saben que por ahí van a poder obstaculizar el proceso de saqueo de capital. Entonces, este triángulo de la violencia es un triángulo que surge en la tesis de elaboración propia y es para entender que la violencia sexual no solamente es la violación, sino que todo ese tipo de violencias nos lleva a una reestructuración social, territorial, política del territorio cuerpo-tierra. Entonces, la violencia sexual tiene una posición central en el triángulo de las violencias y que no es un coste colateral, o sea, quedarnos con eso, que la violencia sexual tiene un fin y por qué es exacerbada contra las mujeres, porque, como reitero, ¿no? La capacidad de construir y mantener el tejido social de sus comunidades, obstaculizando el necesario, sí, necesario saqueo para poder continuar con la reproducción del capital y que las mujeres sostienen y mantienen mediante procesos de reproducción y producción de memoria o reproducción cultural, material y simbólica. Entonces, quedarnos que nombrar la violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos y territorios tiene peso. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar más herramientas para analizar y entender este tipo de violencia geopolítica que ataca a los cuerpos, las comunidades y a los territorios. Y despojarla de que no es una violencia al azar o de deseo sexual, no, que es una violencia cargada con un fin geopolítico y geoestratégico. En el segundo capítulo, lo que me interesa a mí rastrear es eh, por qué existe este nexo entre la violencia sexual y el sistema colonial capitalista patriarcal. Este capítulo es un capítulo histórico y que es, se puede decir que aquí fue como recolecté, fui mapeando cómo el nexo de violencia sexual ha estado desde la ocupación de Congo y se usó para anclar un tipo de violencia contra las mujeres, pero también un tipo de violencia contra las poblaciones para poder rearticular todo el espacio de Congo. Entonces, a lo que aquí como la carnita de este capítulo es que yo encuentro un grupo étnico, grupo mongo, que no hay prácticas, no hay evidencia que documente que las sociedades mongo hicieron uso de la violencia sexual y tortura contra las mujeres, como sí va a pasar con cuando llega Leopoldo y después Bélgica, que recordemos que el territorio de Congo fue a título personal de Leopoldo y que si bien el colonialismo ya evoca violencia y tortura, el colonialismo de Leopoldo fue realmente un genocidio. Y entendiendo que a través de este tipo de violencia se ancló otro tipo de violencia contra las mujeres y se rastrean varios, sí, actores que hicieron posible esta violencia. Por ejemplo, uno de los que rastreo que es la Domaine de la Couronne, que era como lo que hoy conoceríamos como una empresa de seguridad privada que se encargó de ayudar, bueno, se encargó de entrenar, mejor dicho, de entrenar a los hombres a violentar a las mujeres para apaciguar revueltas, para ocupar más territorios. Y yo les pongo este mapa, que es un mapa de las concesiones que el territorio de Congo a título de Leopoldo fue concedido por capital mixto, capital privado y ya con las poblaciones y que la violencia sexual se usó, fue un eje en la construcción de la ocupación. Y como nos dice esa escritora,
Martes Charlotte, es la violencia sexual en el Congo destruyó la comunidad, distorsionó las prácticas de género y erosionó las relaciones de género tradicionales. Y que si bien después va a pasar este territorio a Bélgica y ya no solamente, ya no a Leopoldo, tener en cuenta que se armó una comisión de investigación, y en en esta comisión se negaron las violencias sexuales contra las mujeres, se aceptó la tortura, pero se negó la violencia sexual, y eso tiene dos fines. Uno, negar ese tipo de violencia porque quieren hacerla parte de, como si fuera de África, cuando ya en la tesis se deja bien claro que ese tipo de práctica no estaba hasta que llegó el patriarcado de alto calibre con la ocupación pues sí, de Occidente. Entonces, como que quedar eso, como la violencia sexual va tomando forma y va creando otro tipo de relaciones. En el tercer capítulo, este abarca a partir de la independencia de Congo hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial Africana. Y aquí lo interesante a rastrear sí, a rastrear es que en la crisis de Congo hubo muchísimos sucesos que pasaron históricos que no va a dar tiempo de poder explicarlos, pero en cuanto a la violencia sexual, tiene que ver que hubo una difusión de que hubo violencia sexual contra las mujeres blancas en la reocupación de Congo y fue el pretexto para poder volver a ocupar República Democrática del Congo, que si bien estas violencias sí estuvieron, pero no fueron sistemáticas, se negó la otra parte. También hubo violencias contra las mujeres congoleñas y esto no fue difundido a nivel macro como se encargó Bélgica de hacerlo a nivel internacional. Entonces, esto tiene un objetivo. El objetivo fue hacer pasar a las poblaciones recién independientes como incivilizadas. Y aquí tenemos como a una autora, Angela Davis, que ya es muy conocida en los estudios africanos, con el discurso del violador negro, de que esto tenía el objetivo de preciso y político y colonial de hacer ver a la población recién independiente como incapaz de poder gobernarse. Entonces, también lo que es interesante aquí rastrear es que este tipo de violaciones nos demuestran dos cosas: que triunfó el europatriarcado como sistema social de género a través de la violencia sexual, porque complicidad y marginación. Los hombres que violaron a las mujeres cumplieron este rol europatriarcal, que sí hubo complicidad, donde a través de la violencia sexual se pueden reafirmar la masculinidad, pero también marginación, porque aunque cumplen una jerarquía, ya pasan la jerarquía de género, aún está la jerarquía racial, porque no son iguales a sus pares, o sea, son masculinidades periféricas respecto a las masculinidades blancas o blanqueadas. Entonces, eso es como interesante arrastrar en ese capítulo en relación con la violencia sexual. Y pues, como les digo, no pasan muchísimas cosas. El asesinato de Lumumba, llega a Mobutu Seko durante 35 años aproximadamente, es un régimen patrimonial, se puede decir que hay como cierto orden durante 35 años, pero ¿qué pasa? A finales sí, de los 90, un nuevo orden internacional, Guerra Fría, ajustes estructurales, desalinización, genocidio de Ruanda, muchísimos procesos históricos, lo que va a hacer que las redes patrimoniales ya no van a alcanzar, y se va a empezar a formar una economía de guerra que a mí que es importante entender esa economía de guerra como la reformulación de espacialidades y de territorialidades, donde aquí entra el cuarto capítulo, que es el último, que es el nexo, que aquí podemos ver claramente ya el nexo entre economía de guerra, violencia sexual contra las mujeres y pues sí, la guerra en sí misma, ¿no? Entonces aquí hay un proceso a lo que yo llamo extracción de mujeres, que es el nexo con la guerra, la extracción de recursos y la violencia sexual, está conectada a la economía internacional del mercado, donde va a haber hombres en armas, a lo que yo llamo hombres en armas, o lo que pueden llamar también seres embriagos, a través del necroempoderamiento. ¿Y qué va a hacer? Van a atacar a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque en la cultura congoleña las mujeres son generalmente percibidas como la columna vertebral de sus comunidades, y su papel social es construido como las portadoras de la cultura, por todo lo que se ha comentado en el primer capítulo. Reproductoras de vida, productoras de símbolos, de memoria. Entonces, lo que hago en este capítulo va a ser mapear y ver cómo en diferentes lugares de Congo está este nexo de violencia sexual con extracción de recursos.
entonces sí encontramos, ¿no? Varios, como puede ser el M24, como fue, ¿no? Las Meimei, el Frente Patriótico Ruandés. Y aquí lo que nos interesa ver en este diagrama es que para Congo al menos funciona en tres, la violencia sexual, en tres aristas. Una, funda el régimen del terror a nivel personal y colectivo. Eso va a traer que va a impedir el retorno a las personas y asimismo, como no van a poder regresar, no va a poder haber unión, resistencia para obstaculizar ese proceso de saqueo y pues se van a empezar van a estar como acumulación por desposesión para poder vaciar territorios que van a estar habitados. Entonces la violencia sexual sirve en ese andar, bueno, uno de esos objetivos y va a romper los lazos comunitarios. Eso va a ser muy importante para esta tesis. La violencia sexual tiene el objetivo de romper el tejido comunitario y como lo dice esta cita, ¿no? La violación, o sea, esto sacado de una entrevista que le hicieron a mujeres y decía, la violencia cuesta menos que las balas y tiene un efecto más duradero. Y pues a lo largo de esta investigación se puntualiza que esta violencia es estratégica en el sentido que ha intentado despersonificar, negar la existencia y con ello eliminar la voz, presencia y resistencia de los que combaten por defender y sostener la vida. Como saben, mi tesis termina hasta el 2003, después hay un proceso de pacificación, pero pues desafortunadamente Congo aún sigue en una economía de guerra y una economía de guerra de múltiples actores legales e ilegales. Y eso es como un punto de partida donde me hago varias preguntas en la conclusión, que es, ¿qué se tiene que hacer para que cese la violencia sexual? ¿Cuándo terminaría de saquear al Congo los actores dominantes? ¿Cómo podemos ayudar a la población sin jugar un papel colonialista? Y pues yo ya voy terminando. Mientras haya la disputa territorial, la militarización del espacio, la securitización de los recursos, el armamentismo activo, las leyes laxas, la impunidad, la violencia sexual seguirá siendo una realidad y que la miopía histórica, patriarcal y colonial ha obstaculizado esa comprensión de violencia y lo que yo intento hacer en esta tesis es quitarle todo este peso de que la violencia no es de África y que hay otros actores que, pues sí, que están en este camino de poner a África de esta manera retratada. Congo no es un espacio de desesperanza, África no es un espacio de desesperanza, las mujeres han resistido de múltiples maneras y la propuesta de los cuerpos territorios es importante porque sí, pueden ser violentados, pero también tenemos esta contraparte que también a partir de los cuerpos territorios, territorio, cuerpo, comunidad, también emergen luchas comunitarias y a lo largo de la tesis se explica cómo las mujeres se han organizado para resistir este proceso de extractivismo contra sus cuerpos y contra sus comunidades. Y ya para finalizar, yo creo que puedo resumir mi tesis, una tesis muy larga, pero con esta cita que es, no cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso la no cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso, es que me tapa un poco pero bueno, esta cita habla que a pesar de tanta violencia se siguen construyendo que hay resistencia, que que sí, y ya para finalizar, es eso, ¿no? Que aunque historizo este proceso de violencia sexual contra las mujeres, hay un proceso muy fuerte también de resistencia y entender que esta violencia no procede de aquí y que se han intentado hacer varios esfuerzos para que, pues sí, uno, cese esta economía de guerra y dos, poner en visibilidad la violencia sexual contra las mujeres y la violencia sexual en este contexto de República Democrática del Congo. Bueno, pues muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Y ahora vamos a dar paso con la siguiente ponente, Andrea Aviña, quien presenta el tema La dimensión cultural como forma de dominación o emancipación en relaciones internacionales, el análisis del imperial colonialismo europeo en África y de la liberación africana en su representación cultural literaria, Heart of Darkness de Joseph Conrad y Things Fall Apart de Chinua Achebe. Me voy a permitir leer brevemente la semblanza de Andrea Aviña, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y egresada de la licenciatura en Lengua, Literaturas Hispánicas por la UNAM. Sus líneas de investigación son la intersección entre literatura, discurso y representación en las literaturas africanas y afrodescendientes en América Latina. Cursó el diplomado en estudios africanos en el 2021
programa que ofrece el PUEA de la UNAM. Fue coordinadora y ponente del módulo África en el Diplomado Literatura, Feminismos y Géneros en Asia y África Contemporáneas del 2024 al 25. Desde 2024 forma parte del Seminario de Investigación Avanzada Estudios del Cuerpo, SCUE. Fue ganadora del primer lugar en el nivel literatura del Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África 2024. Entre sus publicaciones destacan la reseña New Ego, Una mujer completa, The Joys of Motherhood, en Anfibias Literarias, y el artículo La violencia contra el cuerpo de las mujeres negras esclavizadas, representadas en la novela Volver a casa, en el blog del PUEA. Muchas gracias, Andrea, y bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy les voy a platicar un poco sobre mi tesis, mi investigación de licenciatura, que surge principalmente frente a las limitaciones que de pronto tienen las teorías clásicas en relaciones internacionales, ¿no? Que no nos permiten explicar todo lo que está pasando, explicar todos los procesos y sobre todo como todas las aristas de estos procesos, específicamente lo cultural, que de pronto se queda como un poco afuera, como un poco atrás, como si no fuera tan importante como los procesos económicos o sociales o políticos incluso. Y más bien la intención de esta investigación es eh, no, no solo poner atención en los procesos culturales, sino crear un entramado y darnos cuenta de que la representación tiene pues una base material. En este caso, lo que hice fue analizar dos novelas. La primera fue El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es conocida por ser una novela parte del imperialismo decimonónico, y la otra es Todo se desmorona, de un autor nigeriano llamado Chinua Achebe, que bueno, también es considerado un poco como uno de los bueno, el padre de la literatura, ahí un poco con pincitas, ¿no? Pero el padre de la literatura postcolonial nigeriana, sobre todo porque pues la intención de este autor era como utilizar la literatura para presentar, para dar otro tipo de representaciones sobre las comunidades y sobre las sociedades africanas. Y bueno, en esta cita, que es de Chimamanda Adichie, pues ella es una autora contemporánea que está también muy preocupada por el tema de la representación en la literatura, la representación de las mujeres negroafricanas y la representación de otras formas de, no solo visiones del mundo, sino de otros sentidos del mundo, ¿no? En la literatura que también tienen esa importancia y ese derecho de estar ahí. Bueno, y acá en la cita habla de cómo todas las historias importan, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en la literatura decimonónica o esta literatura de viajes que surge en Europa y que sobre todo se concentra en describir a las sociedades de otros lugares del sur global, porque fueron los lugares que fueron colonizados y eh, por Europa desde el siglo XV. Y entonces explica cómo importa la manera en la que hablamos de las cosas, ¿no? O sea, si bien desde la literatura colonial tenemos una representación negativa, una representación de inferiorización de las sociedades africanas, esta autora nos dice, bueno, nosotros también tenemos como esta otra, este otro enfoque y esta otra forma de representarnos. Y bueno, la tesis tiene una estructura en la que se explica que todas las sociedades llevan a cabo prácticas económicas, políticas y, no menos importantes, teórico-artísticas, que ahí pues se inserta la parte de no solo la literatura, sino también cine, otro tipo de artes, pero que precisamente sirven para la representación de esas sociedades, ¿no? La representación y tanto de las sociedades, pero también de sus procesos históricos.
Bueno, y en mi marco teórico un poco hay teoría decolonial, hay también teoría postcolonial, la teoría decolonial principalmente con esta idea de que todo el conocimiento es situado, ¿no? Entonces, en ese sentido no podemos considerar que hay un conocimiento universal o que hay un conocimiento único y sobre todo que no hay conocimiento objetivo. Y en la parte de la teoría postcolonial, pues sobre todo poner el énfasis en la importancia de las representaciones, como la colonización europea en el continente africano fue facilitada sobre todo por la parte de las representaciones culturales sobre estas ideas de las sociedades africanas, como de África, como el continente negro, como el continente oscuro, como el continente bárbaro. Eh, entonces, de ahí la teoría postcolonial dice, bueno, sí es importante hablar de los procesos económicos y de los procesos políticos, pero también tenemos que poner atención en esos procesos de representación, porque en buena medida fueron los que permitieron que se llevaran a cabo estos actos de violencia, ¿no? Eh, Frantz Fanon hablaba sobre todo de cómo se interiorizan este tipo de discursos de inferiorización por parte de las personas africanas. Eh, y bueno, la teoría postcolonial está desde ese lado y también la parte de la literatura postcolonial, que de pronto es un concepto un poco homogéneo, entonces ahí podríamos como tomarlo como con pincitas, pero sí nos permite establecer esta relación de cómo se empiezan a llevar a cabo las luchas de liberación africana y cómo, cómo va conversando, cómo hay una relación, una conversación, un diálogo entre los procesos históricos y la literatura. Y bueno, El corazón de las tinieblas, pues como ya nos dio una muy buena introducción Nancy, también tiene que ver con el Congo, ¿no? Joseph Conrad era un escritor de literatura de viajes y básicamente pues es el entramado discursivo de la colonización europea, ¿no? Porque a pesar de que está situado en un lugar muy específico, muchas de las cosas que dice, las descripciones, el uso de las palabras, cómo se construyen los entornos, pues es todo lo que este autor estaba pues absorbiendo de este periodo histórico, ¿no? O sea, pues África hay que llegar y colonizar y o sea, no, debemos tener miedo, ¿no? Debemos tener miedo de África, son inferiores y por eso hay que llegar y explicarles cómo hacer las cosas, porque también eso, ¿no? Se cree que las sociedades africanas no tenían ningún tipo de organización política, social, económica, pero sí había... y claro que más allá de pensar como en un continente homogéneo, precisamente cuando nos queremos acercar a los diferentes países nos podemos dar cuenta que hay muchísimas sociedades y que cada una tiene sus particularidades. Y bueno, un poquito antes de la independencia de Nigeria, llega Chinua Achebe y él explícitamente, porque también fue un autor de ensayos, y en sus ensayos explica muy bien su poética, explica muy bien lo que piensa, para lo que sirve el arte, para lo que sirve la literatura. Ahí también hay una discusión con otro autor, con Ngugi wa Thiong'o, sobre si hay que utilizar las lenguas occidentales para escribir literatura sobre las sociedades africanas, o más bien tienen que utilizar las lenguas que fueron suprimidas, las lenguas que fueron invisibilizadas e inferiorizadas, ¿no? Eso es como un debate muy interesante, porque pues HB, que explícitamente dice que él escribe este libro para eh, como mostrar la otra parte más bien como mostrar el colonialismo y como mostrar cómo la representación de la
la representación literaria de las sociedades africanas pues tenía mucho que ver con estereotipos y con estas ideas negativas. Y aquí pues él lleva a cabo una representación sobre una comunidad Igbo y entonces explica cuál era la organización política, la organización económica, la organización social, las creencias, las costumbres. Y bueno, él específicamente dice que escribe ese libro para mostrar que no, que, na- que, n- que el discurso de África como un continente oscuro o como un continente atrasado solamente fue pues impuesto para poder justificar la colonización, ¿no? Y que también de pronto me parece que todavía no estamos exentas y exentos de escuchar cierto tipo de discursos actualmente sobre África, que precisamente se utilizan también para justificar el neocolonialismo, ¿no? Bueno, esas como las dos partes que yo intenté eh, pues comparar, cómo la literatura, por un lado, sí sirve como una manera de dominación, pero sobre todo porque es un vehículo de representación, ¿no? Entonces, al leer cosas, al escuchar cosas en los medios de comunicación, al revisar novelas que a lo mejor nos ponen una imagen muy negativa del continente, también podemos encontrar estas resistencias que siempre están ahí, ¿no? O sea, no es que no hayan estado, más bien eh, pues tendríamos que considerar hasta cuándo las personas en el continente africano pudieron escribir y hasta cuándo pudieron ser publicadas y hasta cuándo entonces se permitió que otras historias eh, pudieran ser vistas y representadas. Y sería todo. Muchísimas gracias, Andrea Viña. Y bueno, vamos a pasar con nuestro tercer ponente, Yosimar Hernández, quien presenta el tema El proceso de configuración de la identidad nacional etíope desde el imaginario Amara, siglos XIX y XX, la perpetua independencia abisinia. Y bueno, me permito leer su biodata. Yosimar Hernández es licenciado en etnohistoria, egresado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de interés abordan la afrodescendencia, los procesos coloniales, la desigualdad, el racismo e identidad nacional. En septiembre del 2022 colaboró con la revista KM0 con el artículo Afrodescendientes, vigencia en el México moderno. En diciembre del mismo año participó en el 14º Coloquio Internacional Afro-Indoamérica como moderador de la Mesa 4, Racialización, Mestizaje y Nación, acercamientos desde la antropología y la etnohistoria, y como ponente con el título La identidad nacional como elemento del rechazo al otro, el caso de Etiopía. Entre 2023 y 2024 colaboró en un proyecto financiado por la British Library destinado a la catalogación y digitalización de archivos parroquiales en las diócesis de Valle de Chalco y en la diócesis de Teotihuacán. En septiembre de 2024 participó en el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, donde obtuvo mención honorífica con la tesis de licenciatura El proceso de configuración de la identidad nacional etíope desde el imaginario Amara, siglos XIX y XX, la perpetua independencia abisinia. Muchísimas gracias, bienvenido Yosimar. Muchas gracias. Hola, buen día a todas y a todos. Bueno, quisiera empezar contándoles cómo fue que yo me interesé en escribir esta tesis y pues le tengo mucho cariño a este texto porque es un interés muy genuino que tengo desde pequeño y fue a partir de las banderas, ¿no? Específicamente la bandera de Sudáfrica, que viendo un álbum de un mundial, vi que tenía muchos colores y eso pues llamó mucho mi atención. Así como fui pues creciendo, creo que como la mayoría crecí con esta idea
estereotipada del continente. Y fue hasta la licenciatura que coincidí con la doctora Berenice Vargas y con el doctor Omaina Mutoña, que fueron quienes me orientaron en resignificar el continente africano y verlo desde otra perspectiva. Y en ese sentido, escribir de otro país desde la ENA es un tanto pues, complicado porque se suele hablar mucho de temas novohispanos y prehispánicos, entonces de ahí parte un poco el objetivo de la tesis, que fue, me gusta pensar que fue una tesis de difusión y uno de mis principales objetivos pues fue crear un texto que no fuera tan académico, que tuviera el acceso a cualquier otra persona fuera de este ámbito académico y que se interesara por, bueno, compartir en primera instancia un gusto personal y que seguramente por ahí había alguien más que le interesaban estos mismos temas que a mí y que pudiera pues encontrar en esa tesis algo lindo que leer y algo lindo para interesarse en otros procesos históricos, no solamente de aquí de México, sino de muchas partes, ¿no? En este caso de Etiopía. Y bueno, la tesis la dividí en cuatro capítulos. Como lo mencioné, pues era una tesis un tanto de difusión. Por lo tanto, en el primer capítulo, mi intención fue hacer un recorrido histórico desde el primer muestra de sociedad, o es de actividad más bien, en el continente africano, que coinciden que es la parte bueno, geográfica de Etiopía. Y desde ahí, pues pasé hasta, esta tesis se fue escrita hasta el 2022, los problemas actuales de violencia que existían y que siguen existiendo en Etiopía. Entonces fue una tesis donde me apoyé también de mapas, pues sí, la historia general de Etiopía. En el segundo capítulo, parte de mi investigación fue descubrir que hubo un punto en el que Etiopía fue, bueno, principalmente una de las muestras de identidad fue la religión y lo que fue el imperio de Aksum, bueno, el reino de Aksum. Lo que funcionó en ese momento como una primera muestra de identidad, o así lo llamo, y demostrar que, como mencioné al principio, que crecemos pensando o tenemos una concepción de lo que es África, ¿no? Y como decía también la compañera, me basé mucho o como inspiración en el libro de Chimamanda, El peligro de la historia única, de ahí que también la intención haya sido demostrar que existían sociedades desde mucho antes que tenían una estructura política y que tenían otras formas de organización que tal vez no eran las mismas que esperaba Occidente, pero funcionaban. Y entonces ahí también, en parte cuestionar ¿en realidad existe una historia universal o es una historia universal que nos contaron desde Occidente y que se crearon a partir de muchos estereotipos, no solamente del continente africano, ¿no? Sino de cualquier otro país que no tenía que ver con Europa o, bueno, más tarde con lo que significa Estados Unidos? Pero pues en esta intención de preguntarnos si realmente existe una historia universal, implicaba crear algo desde una visión también decolonial y pues la necesidad de escribir desde otras perspectivas y sobre la historia de otros países. En este sentido, no sé si, bueno, me gustaría preguntarles si ustedes recuerdan cuando crecieron lo que vimos en las clases de historia universal, ¿no? Hablamos del Imperio Romano, hablamos del Imperio Griego, tal vez lo que se nos figura, lo que se nos viene a la mente de África es Egipto, ¿no? Por los pirámides, los jeroglíficos. Entonces, pues yo a lo largo de esta tesis me di cuenta que Etiopía, en ese entonces el reino de Aksum, tuvo gran dominio en lo que fue el Mediterráneo y era una sociedad conocida y hasta cierto punto, pues, respetada, ¿no? No solo en el Mediterráneo, sino pues por los griegos, también por
China, en Medio Oriente. Tuvo un gran dominio el reino de Aksum, y de ahí también parte la intención de ¿y por qué eso no nos los cuentan? ¿Por qué queda ese sesgo de información o por qué crecemos con este estereotipo formado? Y es algo que pues prevalece hasta los días de hoy. En ese sentido también, por eso insisto en que mi tesis fue para quitarnos como esa venda un poco y descubrir que hay muchos otros textos y otras realidades. Y en este mismo interés como de los procesos de globalización, no solamente es para, ¿cómo decirlo?, como beneficiarnos, sino tomarlos como una herramienta para aprender de lo que sucede en otros territorios, cómo se construyen otras sociedades y la importancia que también han tenido en la construcción del global. Bueno, yo dividí, como mencioné, en 4 capítulos. El primer capítulo desarrollo toda esta idea y los otros 3 capítulos son un tanto teóricos, pero también juego con esta explicación me gusta meter como un poco de referencias hacia los procesos de identidad que pasó México. Pues por lo mismo, yo a la hora de investigar no conseguí tantos textos en español, o al menos que hablaran aquí de México, de otros procesos, al menos de África. Y esa es otra de los objetivos de esta tesis. Bueno, como lo había mencionado, es ampliar el campo de estudio de la etnohistoria. Digo que le tengo mucho cariño a la tesis porque también a mí me abrió los ojos en cuanto a lo que creía que era África y cómo habían sido los procesos. En este sentido, la etnohistoria, recuerdo que nos hablaban mucho de la historia de los otros o darle voz a los que no tienen voz, pero pues realmente todos construyen su historia desde su propia realidad, ¿no? Y aquí me topé con una postura de Joseph Kiserbo respecto de la etnohistoria, que habla sobre cómo desde Occidente se tiene una visión de lo que es la historia, que tiene que estar plasmada en una superficie, de lo contrario, pues no es considerada historia, ¿no? Y lo de etnohistoria nos deja como esta separación de sí en otras sociedades ocurre, pero eso que llamamos historia, no es historia porque no está escrita desde Occidente, como nosotros lo percibimos. Y también, pues escribir desde la historia, yo lo planteo como una forma de resignificar lo que es la historia, que hay muchas formas de escribir historia y hay muchas formas de experimentar esta historia, estas realidades. Bueno, también es el de estimular, como lo había mencionado, el interés por los procesos históricos que se vivieron en otros territorios y pues examinar el proceso de configuración de la identidad nacional en Etiopía. Entonces, a lo largo de la investigación, fueron 3 las palabras clave: la identidad, la nación y la identidad nacional, que pues como lo mencionaba Stuart Hall, la identidad es una formación que nunca termina, o también Amin Maalouf, como lo señalaba, como una pertenencia múltiple. Esto que, bueno, en resumen, la identidad es un conjunto de rasgos, ¿no?, que nos diferencia. Pero en estos procesos globales, durante el siglo XX, cuando fue, bueno, la ola imperialista y colonialista de Occidente, apropiándose del continente africano, y el auge de las naciones, de cómo se configura una sociedad con una delimitación geográfica y con muchos rasgos que toman en cuenta para esta construcción. Sin embargo, de lo que yo hablo es que la forma de construcción de una nación implica también colonialismo, implica dejar segregados a ciertos grupos y no, pese a que existe este reconocimiento como tal, pues no lo hay, ¿no? Y genera una ola de violencia porque el grupo que se erige como en
como en la administración de los gobiernos del territorio, en este caso de los estados, pues busca solamente el beneficio propio, y de ahí que parte esta segregación a otros territorios y a otras comunidades. Entonces, la configuración de una identidad nacional implica varios procesos colonialistas y permeados por la violencia, totalmente, sobre todo en ese contexto del siglo XX. Entonces, bueno, lo que yo mencionaba de los 3 capítulos, el segundo capítulo parto de un primer rasgo de identidad, que fue el reino de Axum, y el pensamiento muy ligado a la religión. En el segundo capítulo abordo la ola de violencia colonial y el papel que tuvo Menelik II como gobernador de Etiopía en ese momento, posteriormente Haile Selassie II, y el proceso que tuvo Etiopía después de 1974. Entonces, bueno, Menelik II fue un gobernante de Etiopía que participó y fue una de las piezas fundamentales en la construcción de esta identidad nacional. Como sabemos, la identidad nacional se construye con historia, con rasgos en común, como lo había mencionado, y también es parte de un interés propio de las comunidades, más bien de las sociedades que están en el poder de los territorios. En este caso, la historia de Etiopía, pues pese a que no tiene o no fue colonizado, que esa es otra de las particularidades, a diferencia de Liberia, Etiopía sí tuvo un contacto directo en guerra con una potencia en ese momento, que fue Italia, y Menelik fue el autor de la derrota de Italia en la batalla de Adwa en 1896. Esto marca un precedente en la historia de África, al ser el único país que luchó en contra de un ejército europeo y lo venció. Y esto también tiene que ver con la noción que tenían en Occidente sobre la organización de África, y que rompe por completo lo que, pues esa noción que ellos tenían. Al llegar a Etiopía y ver que hay un ejército bien organizado, que tenían tácticas militares, Menelik era un gran político y un gran guerrero, estratega, y además se encargó de recorrer todo el territorio etíope para justo exacerbar este sentido de pertenencia, de tener que defender el territorio y tener que demostrar que ellos tenían un linaje, un gran linaje que venía desde el reino de Axum y que tuvo que predominó durante el Mediterráneo por muchos siglos. En este sentido, la batalla de Axum y luego, llega la batalla de Axum en 1896 y Etiopía se mantiene como un país, bueno, como un territorio independiente, y comienza esta reestructuración muy ligado a los fenómenos globales que estaban sucediendo, como lo había mencionado, la construcción de las de las naciones, y esta forma de organización, pues un tanto colonial también, que fue y que vino desde Europa. Un segundo punto que yo consideré principal es la participación de Haile Selassie I. Se desarrolla también en el auge de las naciones y bajo la modernización y el autoritarismo. El papel de Haile Selassie fue sumamente importante también en esta construcción, ya que él, perteneciente a la etnia Amhara, que fueron los que dominaron durante mucho tiempo el territorio etíope, se mantuvo en el poder, y fue el que hizo este vínculo también con Europa, pero muy ligado a esta vida capitalista de la modernización, y un autoritarismo en donde implantó la propia lengua amhara, las costumbres de su propia etnia,
y dejando de lado a las demás etnias. En Etiopía existen distintas etnias, las que predominan son las Omoro, los Tigray, los Amhara, y aunque los Amhara no son la etnia que tiene mayor presencia en cuanto a población, fueron los que sí dominaron desde el principio, a partir de esta, como lo vengo mencionando, la creación de una identidad nacional, pero desde su propia realidad y desde sus propios elementos y desde su propio intención de dotar al territorio de rasgos identitarios. Sin embargo, como lo dije hace un momento, a la hora de crear esta identidad nacional, pues hay muchas etnias que quedan de lado y que no tienen un sentido de pertenencia con lo que plantea, en este caso, Haile Selassie. Y pues quedaron desde ese momento y muy ligado a lo que estaba en el contexto global de violencia, de este rechazo a todo lo que es distinto. Las otras etnias pues se mantienen presentes, pero bajo abusos ejercidos por la etnia principal, que es la etnia Amharan. El gobierno de Haile Selassie, que comenzó en 1930, termina en 1974. Justamente pese a que él trajo y tenía la intención de modernizar Etiopía, Haile Selassie tenía un pensamiento muy, muy ligado y también por sus vínculos con el gobierno británico. Bueno, trajo esta modernización que nada más no representaba todo el territorio. Entonces surgen dentro de esta misma globalización que él propició, pensamientos, ¿no? En un contexto de Guerra Fría entra el pensamiento comunista y surge el DERG, que es una palabra en amarico, que quiere decir consejo, es el Consejo de Administrativo Militar Provisional. Y este DERG el consejo fue el que se encargó de destituir a Haile Selassie, marcando un precedente, ya que durante mucho tiempo la etnia Amhara había sido controlada. Más bien, la etnia había controlado el poder. Bueno, en este proceso también surge la intención de traer una democracia, ya que el poder se había centralizado incluso desde Menelik II. Y bueno, lo que se planteaba también era la oficialización de otras lenguas, no solamente del amarico, sino de los tigres, de los omoro, de los afar, de los somalíes. Y bueno, los tigres y los eritreos son los que luchan en contra del DERG para también derrocar esto que había empezado con una democratización, terminó siendo centralizado y que es algo también característico del territorio. Surgen movilizaciones políticas en contra del DERG y militares también. Y hay una intención por derrocar al DERG para terminar otra vez con este centralismo que era recurrente. Y surge la independencia de Eritrea hasta 1993. Y parte de este procedimiento, que es algo muy vinculado también a la forma en que se configura la identidad nacional en Etiopía, es la forma de federalismo étnico. Esto lo trajo el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope al establecer una constitución en el 94 y establecieron un gobierno federal con una división en 9 regiones. De ahí que el federalismo étnico sean particularidades de la configuración de la identidad en Etiopía. Esta forma de dividir el país en 9 regiones consideró las etnias principales que existían en el territorio y cada etnia bajo su territorio tenía una autonomía. Y lo principal fue la lengua, el reconocimiento de la lengua, ya que durante el régimen de Haile Selassie II se había oficializado la lengua amhara
y todas las demás lenguas se habían dejado de lado. Bueno, el resultado en esta pues, larga investigación sobre cómo se configura la identidad, cómo se configuró la identidad nacional en Etiopía, una pieza importante fue pues Haile Selassie, como lo vengo mencionando, todo lo que había hecho muy ligado a un pensamiento colonial occidentalizado por el gobierno británico, tenía muchas influencias de Inglaterra. Entonces, Haile Selassie fue, digamos, esa pieza fundamental o como la representación de la nación, de lo que significa Etiopía, ya que utilizó todas estas, por así decirlo, herramientas de la configuración de la identidad, el rescate de una historia en común, el rescate de un mito de origen, que fue el vínculo de la reina de Saba con el rey Salomón, del cual nace Menelik I. Entonces, desde ahí se basa la forma de gobierno de Haile Selassie. Y bueno, esto me llevó a unas reflexiones finales que más que encontrar algo particular son las formas en cómo se sustenta la configuración de una identidad nacional, ¿no? Regida por el colonialismo, por un Estado que rige el territorio, lleno de violencia, también parte de un pensamiento capitalista, y las emociones y el tiempo tiene que ver con cómo desde el Estado se manipula el tiempo en el sentido de rescatar la historia para crear un sentido de pertenencia y que prevalezca a partir de, más bien que prevalezca a futuro, y cómo se manejan las emociones en inyectar el orgullo por pertenecer a una tierra, por pertenecer a un lugar en común, por tener personas que comparten los mismos rasgos que nosotros. Pero esto pues es muy ligado a estas olas de violencia, ¿no? Y lo que yo también podía rescatar de esto es cómo la violencia es algo sumamente ligado a esta construcción de una nación. Bueno, antes de terminar, justamente era cómo se configura la identidad nacional en Etiopía, pero también lo que prevalece, lo que continúa a partir de esta construcción, y no solamente en Etiopía, sino de cómo se configuran las naciones en general. Como lo mencioné al principio, la intención también de dar algunos ejemplos de la construcción de aquí de México era para que el público en general se identificara, que no solamente los procesos ajenos de otro continente son allá, ¿no? Son, por así decirlo, separados a los procesos que nosotros también vivimos. Eso fue la intención principal, y demostrar que existen un montón de elementos que constituyen la nación, como lo mencioné, el colonialismo, el tiempo, las emociones, el capitalismo, y cómo esos elementos los seguimos reproduciendo. Entonces, a modo de conclusión, mi intención fue, recordando a Chimamanda, contar el peligro de la historia única y cambiar el hecho de cómo nos referimos a los demás, de cómo nos interesamos en otras realidades, de cómo nosotros mismos vivimos nuestra realidad individual y colectiva, y cambiar este individualismo que parte de la nación y del pensamiento capitalista. Nos configuramos. Una de las intenciones también, ligado a esta ola de violencia, fue cómo en esta individualización perdemos esta capacidad de empatizar por otros procesos, por otras realidades, por otras personas. Y a modo de conclusión fue una de las intenciones, ¿no?, de reflexionar sobre cómo creemos que se configura el mundo, cómo nos los han contado, y resignificar esa historia, historia universal, historia particular,
la historia de África y la historia de Etiopía en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias a Nancy, Andrea y Yosimar por sus presentaciones. Y vamos ahora a hacer una ronda de preguntas, de comentarios por parte del público. Así que, bueno, pues les cedo la palabra. Tenemos unos 15 minutitos para poder dialogar con nuestros ponentes. Bueno, bueno, antes que nada, pues felicitar al PUEA por organizar el Día de África bajo esta temática, ¿no? Y enseguida, pues felicitar también a todas las ponentes y al ponente por sus presentaciones, que pues son el resultado de estas investigaciones que fueron premiadas, ¿no? En este sentido, pues a mí me gustaría nuevamente, pues, festejar que se celebre de esta forma el Día de África, no como un día únicamente para celebrar, ¿no? Digamos, lo que significa históricamente la descolonización del continente, sino también una fecha, un momento para reflexionar, ¿no? Y como bien lo decía Eduardo, para resignificar algunos de los procesos históricos que pues siempre estamos acostumbrados a escucharlos o a aprenderlos desde una única perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, también me gustaría celebrar la inclusión de la literatura, ¿no? Justo como una herramienta metodológica para comprender mejor las dinámicas de las sociedades africanas contemporáneas y también del resto de las sociedades, ¿no? Como también mencionabas, pues estos países, a pesar de que nos queden muy lejos, pues tienen muchos paralelismos también con la historia de México. Y bueno, también el significado, ¿no? De estas obras de las cuales hablaba Andrea. A mí me gustaría añadir también el caso de Fanon, que también lo mencionabas, como pues el Things Fall Apart y Los Condenados de la Tierra se publican justo en el momento que está ocurriendo, se está culminando, entre comillas, el proceso de descolonización de África, y como estos autores desde este momento pues ponen el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo que, bueno, que es un momento histórico importante, pero no definitivo, ¿no? Y hay que comprometernos con un análisis más a profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siento que es una forma muy buena, ¿no? Incluir la literatura de ir matizando esta historia de África, porque como bien lo mencionaban, pues las visiones que tenemos de África están muy marcadas por los estereotipos, y yo iría más allá, ¿no? Esta historia estereotipada de África, pues también se ve reflejada en una visión estereotipada de la historia, ¿no? Y de la ciencia incluso, ¿no? Y de las herramientas analíticas que tenemos para comprenderla. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría felicitar nuevamente a las ponentes y al ponente por estas investigaciones críticas, ¿no? Que se llevan a cabo sobre el continente y sus sociedades, que nos ayudan pues a comprenderla mejor, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta para los ponentes? Buenas tardes. Bueno, me sumo a la felicitación del PUEA creo que es, por seguir justamente incentivando la producción de grado y posgrado sobre África. Le iba a preguntar para licenciada Aviña, no leí la tesis, ¿no? Entonces también como ahí no sé cómo lo manejaste, que creo que Achebe tiene un escrito específicamente sobre The Heart of Darkness de Conrad, ¿no? Una crítica y bastante explícita ya en sus primeras líneas, ¿no? Del racismo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste ese diálogo bastante transhistórico? Porque, digamos, son dos personas que nunca podrían haberse conocido, pero que hablan entre sí, y a su vez la propia ambivalencia de Conrad, ¿no? Como una persona migrante, hija también del imperio, pero de las expulsiones del imperio, como un papá
que habían expulsado por el Imperio Ruso, pero que a su vez es parte del colonialismo belga, pero que se acerca, pero todo el tiempo se está alejando de ese intento de reformismo del Congo, ¿no? Entonces, esas dos ambivalencias, ¿no? Ese diálogo que quiere hacer Achebe, crítico, pero también ese diálogo que hace Conrad con África y con ese imaginario que es Congo, que siempre su propio racismo y ontología occidental le limita. Eso. No, ¿verdad? Sí, ya. Ok. En el segundo y tercer capítulo de la tesis son capítulos espejo, porque al principio planteo como un contexto sociocultural y también me basé mucho en la poética, pero en la figura de autor, ¿no? En la figura del autor desde la crítica literaria, pero también lo que el mismo autor busca representar de sí mismo, ¿no? Y en este sentido, Conrad como un exiliado, Conrad como de padres polacos, em, ahí pues hay un contraste que precisamente esta tesis como que me ayudó a ver no blanco y negro, como precisamente estos matices. Eh, y Conrad es un gran crítico del colonialismo, pero no del imperialismo británico, ¿no? Critica mucho a Leopoldo, dice que Leopoldo solo llegó porque precisamente primero el Congo era a título personal de Leopoldo, ya después llegó el gobierno de Bélgica, pero al principio todo le pertenecía a Leopoldo y a la familia de Leopoldo. Y entonces, pues se quejaba mucho Conrad de que la misión del hombre blanco, siguiendo a Kipling, era desarrollar a esas otras sociedades que eran atrasadas e inferiores, ¿no? Entonces, sí, bien es cierto que era muy crítico del colonialismo, pero no del imperialismo. Entonces, él estaba realmente convencido de que el imperialismo británico podía llevar a cabo este desarrollo de las sociedades, ¿no? No solo económico, sino también político y social, porque para él, y siguiendo claro toda la línea filosófica occidental de que África no tiene historia y África no tiene organización social y no son personas que no tienen cultura, ¿no? Entonces, eso por una parte de Leopoldo, de Fanon, no, de Conrad, perdón, y con Achebe fue también un capítulo igual, contexto sociohistórico, y precisamente dialogar con la figura de autor que Achebe va a representar en sus propios ensayos, su poética desde el sentido de, bueno, la literatura sirve para algo y la literatura es resistencia, el discurso es resistencia. Eh, y la discusión precisamente entre Conrad y Achebe se da cuando hago el análisis ya de la novela de Achebe, ¿no? Y en este sentido, bueno, también, que como decía el doctor José Luis, pues esto es como seminal, ¿no? O sea, van empezando en este momento, en estos años, empiezan este tipo de representaciones, este tipo de movimientos culturales, ya veníamos con la negritud, ya veníamos con el panafricanismo, y son seminales y hay que verlos también como tal, ¿no? De pronto parece que podemos exigir demasiado desde donde estamos parados ahora, y hay mucha crítica también a HB, ¿no? O sea, esta idea de porque pensar que las literaturas poscoloniales se tienen que escribir en lenguas occidentales, como unas posturas políticas, pero que se dan precisamente con el avance del tiempo y con el avance de la crítica, ¿no? Como crítica seminal, pues fundaron bases y ya, pues eso nos ha permitido también ver autoras como Chimamanda, pero también, no sé, pienso en no Violet Bulawayo, pienso en Tsitsi Dangaremba, que también nos da cine, que no nos da solo literatura. Entonces, pues todas estas avances y estas bases seminales que nos dan en el siglo pasado, pues permiten este tipo de expresiones culturales y representaciones en la actualidad.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Antes de que yo tome la palabra. Bueno, ¿Podemos intervenir muchísimas gracias. A nosotros mí me que parece estamos muy en la interesante, sobre videoconferencia? todo la parte de la identidad y las representaciones culturales. Bueno, una de mis áreas pues también es la literatura, entonces evidentemente el hacer también este tipo de, y la lengua, entonces hacer este tipo de contrastes a partir de la narrativa, de dónde, en qué voz, en qué lengua se expresan las voces, yo creo que es una de las grandes problemáticas que se tienen actualmente en África. Por ejemplo, en Sudáfrica hay 11 lenguas nacionales, además de la lengua de señas, y eso, si bien por una parte da mucha fuerza a cada una de las culturas, que también, como decía Yosimir, ¿no? Las culturas también tienen diferentes identidades y la integración de una cultura nacional, pues también está en lucha dentro de estas microidentidades. La lengua pues juega un papel fundamental. Entonces, el inglés, pues como lengua hegemónica en la mayoría de los países de África, además del francés, bueno, también hay portugués, y otras lenguas europeas, pero bueno, esta lengua hegemónica, cómo de alguna manera facilita, ¿no? El que sean leídos muchos de los escritores africanos, y a la vez también los está poniendo en un cuestionamiento a ellos mismos, ¿no? O sea, no estoy publicando en mi lengua, las editoriales mismas de mi país no quieren publicar en mi lengua, y tengo que usar la lengua imperial para poder transmitir lo que yo deseo, ¿no? Entonces, es muy interesante todos estos legados del colonialismo que se ven materializados también en la lengua, ¿no? Las lenguas hegemónicas, desafortunadamente, pues muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de hablar una lengua originaria de México porque no nacimos con ellas, ¿no? Pero incluso en muchas de las regiones de África donde sí están estas lenguas, tienen un uso muy importante en la sociedad, se ven en esta dificultad de identitaria, ¿no? de pensar en qué lengua es en la que debo también de comunicarme. Y bueno, eso es parte de la identidad y también de las representaciones culturales. Bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos con esto y yo nada más agradecer a los ponentes, a Nancy García, a Andrea Viña y a Yosimar Hernández por sus presentaciones, por el excelente trabajo que han llevado a cabo con sus investigaciones. Y los invito también a que pasemos al auditorio para la inauguración y también para el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África. Así que muchas gracias por estar aquí y los invito a pasar al auditorio. Gracias.